Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Alejandra Cario Méndez es jefe del Servicio de Tumores Óseos del Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez, técnico histopatólogo UNAM, cirujano con experiencia en cadera y pelvis, Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez. Cuenta con una maestría y un doctorado en alta dirección CEPEN. La doctora Cario hablará sobre osteosarcoma osteoblástico. Buenas tardes, soy la doctora Alejandra Georgina Cario Méndez, jefe del Servicio de Tumores Óseos del Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez. Le agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por hacerme esta invitación para participar en este congreso virtual sobre tumores óseos. El osteosarcoma es el tumor óseo maligno primario más frecuentemente presentado a nivel mundial y en nuestro país. Se caracteriza por la producción de osteoide tumoral por parte de las células neoplásicas. Este tumor representa el 15% de las neoplasias óseas, constituyendo en México el 4.5% de las mismas. Se presenta predominantemente en varones adolescentes y en un 50-80% en la rodilla y húmero proximal. Dentro de los tipos de osteosarcomas que tenemos, existe el osteoblástico, el condroblástico, el fibroblástico, el telangiectásico y mixtos. Esto es, como ya sabemos, dependiendo de acuerdo de la matriz donde provenga. De acuerdo a la literatura mundial, Yi Yang en el 2017 dice en su artículo que el subtipo histológico no tiene influencia relevante en el comportamiento clínico ni en la efectividad terapéutica de esta entidad. Así también, Hoven en el 2002 encontró que los osteosarcomas del tipo osteoblástico y del tipo fibroblástico respondían bien a la quimioterapia, mientras que el condroblástico no respondía a la misma. Asimismo encontró que la supervivencia de acuerdo al tipo histológico no era significativa. Por lo tanto, sabemos que los osteosarcomas osteoblásticos son el subtipo más frecuente, con una producción abundante de osteoide inmaduro, con un grado de mineralización variable, teniendo localización más frecuente en la metáfisis de los huesos largos. En los osteosarcomas osteoblásticos son los osteoblastos los que dan lugar a la formación del tejido osteoide, el cual está formado de proteoglicanos y glucoproteínas que sufren un proceso de calcificación, transformándolos en hidroxiapatita y posteriormente en hueso, provocando así una masa inmadura y densa. Aquí tenemos 3 ejemplos en donde se demuestra que dependiendo de la matriz de que se origine el osteosarcoma, es la celularidad que va a predominar histológicamente. Por lo tanto, en el osteosarcoma osteoblástico, radiográficamente vamos a encontrar una lesión muy densa con estas características en la metáfisis distal de los huesos. Yi Yang en el 2017 estableció varios marcadores genéticos que son los que se encuentran más frecuentemente en los pacientes con esta enfermedad. Clínicamente, esta es la sintomatología que el paciente con cáncer puede presentar, como es dolor localizado, fiebre, pérdida de peso, mal estado general, crecimiento de una masa dolorosa, principalmente en rodilla y en hombro. Así pues, desafortunadamente, un 10 al 20% de los pacientes que consulta por primera vez al ortopedista tienen enfermedad metastásica demostrable, pero también actualmente con los adelantos farmacológicos y la cirugía hemos tratado de conservar las extremidades lo más posible, logrando alcanzar una supervivencia a largo plazo en un 60 al 70% de los casos. Dentro de los exámenes de laboratorio nos debe llamar la atención el aumento de la fosfatasa alcalina hasta más de un 40% y el aumento de la deshidrogenasa láctica
más de un 30%. Aunque bien las alteraciones de laboratorio no se correlacionan con la extensión tumoral, sí son asociadas al pronóstico de la misma. En el Servicio de Tumores Óseos del Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez se llevó a cabo un estudio entre el 2005 y el 2014 en donde se observó el comportamiento epidemiológico del osteosarcoma en la población mexicana. Este estudio surgió de la necesidad de conocer la incidencia de este tipo de tumores en nuestro país y compararla con la que ya existe actualmente a nivel mundial, ya que se sabe que actualmente existen 12 millones de personas con cáncer y el 3% de ellos son niños, siendo esta la segunda causa de muerte y desafortunadamente hacemos diagnósticos muy tardíos, por lo que debemos de mejorar el tiempo en cuanto a los diagnósticos y los tratamientos tempranos. En el 2012 se llevó a cabo una revisión sobre el cáncer infantil y se observó que se presenta en países en vías de desarrollo, siendo los sarcomas el 21% de todas las neoplasias malignas pediátricas. En este estudio se revisaron 4.744 casos de tumores y partes blandas, siendo 4.588 los de partes óseas y 156 osteosarcomas, seguidos del condrosarcoma, sarcoma de Ewing, histiocitoma fibroso maligno y otros. Su distribución por edad y sexo tuvo mayor incidencia en la segunda década de la vida, siendo más frecuentemente en el sexo masculino que en el femenino, y más del 80% de los casos se presentaron dentro de las primeras 3 décadas de la vida. Por variedad histológica, el osteosarcoma osteoblástico fue el más frecuente, seguido por el condroblástico, el fibroblástico y el parosteal. Y por distribución en región anatómica, el sitio más afectado fue el fémur distal, seguido de la tibia proximal y el húmero proximal respectivamente. De acuerdo a la clasificación de Enikin, los estadios en donde más se predominó la lesión fueron el 2B y el 3B. La tendencia anual del osteosarcoma desde el 2005, que se inició este estudio, ha sido hacia la alza. Hicimos un factor pronóstico en 4 años más y siguió aumentando. Así también el incremento de los casos del osteosarcoma de los estadios 2B y 3B ha sido de forma proporcional en aumento, por lo tanto no esperamos un mayor número de los otros estadios. Nuestro estudio reveló que, como se ha publicado, el 50 al 80% de los casos de los osteosarcomas se originan principalmente en el área de la rodilla y húmero proximal. En nuestro estudio se presenta un 62.9%, estando en el promedio que marca la literatura. Otras localizaciones que se confirmaron de acuerdo a la Base Nacional de Datos de Cáncer en los Estados Unidos es que el primer lugar de localización lo ocupa el fémur distal, seguido en segundo lugar de la tibia proximal, en tercer lugar del húmero proximal y posteriormente la pelvis, cráneo, seguido del antebrazo y el tercio medio de la tibia casi respectivamente. Una ventaja de nuestro estudio es que se observó más variabilidad histológica coincidiendo con lo comunicado por la Organización Mundial de la Salud. Así también se detectó que desde el 2010 en México el cáncer es la segunda causa de muerte en niños entre 4 a 15 años de edad, siendo por lo tanto un problema nacional de salud en la mayoría de los países latinoamericanos, habiendo fallas para realizar un diagnóstico temprano, careciendo de ensayos clínicos, de regímenes y tratamiento de sistema de salud adecuados. El cáncer pediátrico debería de ser una prioridad global en la salud en la actualidad. Por lo tanto, concluimos que en este estudio se encontraron tasas similares de incidencia anual del osteosarcoma a las reportadas por la literatura, siendo este tipo de cáncer el primer lugar antes de mielomas múltiples y de plasmocitomas. Se confirmó que el sitio anatómico fue alrededor de la rodilla, seguido del hombro. Histológicamente el componente osteoblástico es el más frecuente,
y también la estadificación de Ennekien tipo 2B es la más frecuente, presentándose principalmente en varones, pero en nuestro estudio no se presentó el segundo pico de incidencia relacionado con la enfermedad de Payet. Nuestro estudio es muy importante, ya que se predice una tendencia a la alza de la incidencia de los osteosarcomas en México. También se espera un aumento en la incidencia en los estadios 2B y 3B, sin cambio en el resto de los 5 años, obviamente. Llegamos a la conclusión de que se necesitan más estudios para identificar factores de riesgo y demostrar la diferencia entre el comportamiento de los osteosarcomas dentro de nuestra población. Este tipo de estudio nos impulsa más a establecer y solidarizar más los equipos multidisciplinarios con los que contamos en nuestras unidades, dándole a cada uno de los participantes la importancia que se merecen, siendo compañeros radiólogos, patólogos, cirujanos generales, cirujanos oncortopédicos, los que participamos en este tipo de labor, siempre estando a la vanguardia e invitando a formar médicos que hagan adiestramiento en nuestros servicios, para que aprendan a diagnosticar y tratar este tipo de lesiones que están causando un gran número de muertes, principalmente en niños, en nuestro país. Ahora ya les presento el caso de un paciente masculino de 18 años de edad, el cual tuvo como diagnóstico clínico histopatológico osteosarcoma osteoblástico del tercio distal del fémur derecho, al cual se le logró realizar una resección tumoral amplia, más la reconstrucción de la articulación de la rodilla con una prótesis tumoral femoral, siendo este tipo de tratamiento que se ofrece en el Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, termino esta plática invitándolos a hacer, en la medida de lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para detectar este tipo de cáncer en niños y adolescentes de nuestro país, para que estos tengan un mejor pronóstico de vida en cuanto a que se detecten de forma temprana y en la mayor parte de los casos, poder lograr lo más importante, preservar su extremidad, disminuyendo así los procesos psicológicos que este tipo de patología conlleva para los pacientes y sus familias. Esto es todo, muchas gracias.